by the winner by a split decision and new middleweight champion of the world, Sugar Ray Leonard. All right, let's go up now to the ring. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Vaya para todos ustedes la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fulbo y Boxeo. Hoy en nuestro canal vamos a presentar un contenido especial que servirá para evocar a uno de los mejores campeones libra por libra de todos los tiempos. Me refiero a Ray Sugar Leonard, que nació un día como hoy, 17 de mayo de 1956, en Wilmington, Carolina del Norte, y está celebrando 69 años de edad. Su carrera dentro del pugilismo aficionado fue verdaderamente espectacular, con un registro de 145-5 y 75 knockouts. Cosechó además múltiples títulos, como 2 campeonatos nacionales guantes de oro, aquellos del 73 y 74, 2 campeonatos de la Unión Atlética Amateur, 74 y 75, y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, también de 1975. Y para cerrar su paso por el boxeo de los guantes chicos, alcanzó el oro olímpico en los Juegos de Montreal 1976. En ese momento, a los 20 años, pensaba seriamente en retirarse del boxeo para dedicarse a estudiar. Sin embargo, su paternidad y los problemas de salud de su padre lo hicieron de alguna forma cambiar de opinión, porque el boxeo era algo más que una salida rentable y su carisma lo proyectaba como una futura estrella. ¿Cómo será que cuando debutó como profesional el 5 de febrero de 1977 cobró una bolsa de $40.000 venciendo a Luis Vega en Baltimore? Simultáneamente su rincón quedaba a cargo de Angelo Dundee, entrenador de grandes campeones como Carmen Basilio, José Mantequilla Nápoles y nada menos que Muhammad Ali. Su presencia en los encordados era sinónimo de estadios llenos en el comienzo de su carrera, y su estilo además recordaba a los grandes boxeadores clásicos de otras épocas. En consecuencia, como imaginarán, no fue bautizado Sugar por casualidad, sino en homenaje al gran Ray Robinson. La carrera de Leonard tuvo un ascenso meteórico. Por ejemplo, en agosto del 79 capturó el título norteamericano welter tras noquear en 4 rounds a Pete Ranzani en el Caesars Palace de Las Vegas. Pero para un gran boxeador es necesario también que existan grandes rivales y, por supuesto, enormes desafíos. Y así llegó la oportunidad por el Campeonato Mundial Welter, en este caso del Consejo, ante el puertorriqueño Wilfred Benítez, combate que tuvo lugar el 30 de noviembre de 1979. El boricua, en marzo del 76, se había convertido en el campeón del mundo más joven de la historia, con apenas 17 años de edad, tras vencer en decisión dividida al colombiano Antonio Cervantes, Kid Pambelé, arrebatándole el cinturón AMB de los Welter Juniors. A Leonard en ese momento aún le faltaban 3-4 meses para ganar la medalla dorada en Canadá. El radar, Wilfred Benítez, defendió 3 veces su corona hasta dejarla vacante para trepar a las 147 libras. Y el 14 de enero de 1979 le quitó el título CMB al mexicano Carlos Palomino. Hizo su primera defensa ante Harold Weston, que, fíjense este detalle, hasta ese momento era el único púgil que le había sacado un empate a la Biblia del boxeo. Tenía para ese entonces un impresionante récord de 38-0-1 con 26 knockouts. Sugar Ray, por su lado, tenía 25-0 y 16 antes del límite. Se enfrentaban de este modo 2 invictos
y había promesa de gran pelea en el Caesars. Por cierto, no defraudaron, fue una gran pelea, una alta demostración de boxeo clásico, donde prevaleció Leonard, que venía además ganando en las tarjetas y se llevó la victoria por nocaut técnico en el 15º asalto. De esta manera, Sugar Ray alcanzaba su primera corona y ustedes recordarán que antes hablábamos de los grandes desafíos y por ese entonces la división de los welters, por cierto, los tenía. El panameño Roberto Manos de Piedra Durán se había prácticamente cansado de defender su corona de los livianos y decidió saltar 2 categorías para desafiar a Leonard. La cita tuvo lugar en Montreal el 20 de junio de 1980. Durán llegaba con un impresionante récord de 72-1 y 56 knockout y se llevó el triunfo en una decisión unánime, ajustadísima sobre Sugar Ray Leonard, que resignó su invicto en 27 peleas y su condición de campeón welter del Consejo. Manos de Piedra aquella vez ganó la batalla, si se quiere, mental, antes de que sonara la primera campana, porque incitó a Leonard a plantarse cara a cara en lugar de utilizar su destreza boxística, que por cierto desplegaría con gran efecto en la revancha. Leonard se dio cuenta del que fue su error casi al final del combate, pero como imaginarán ya era demasiado tarde. Aquella fue sin dudas, me parece a mí, la mejor victoria de la dilatada trayectoria de 119 peleas del panameño. Esa pelea, la primera, Leonard Durán 1, fue el acontecimiento del año y la imagen de Durán adquirió dimensiones, por cierto, de estrellato, ¿sí? En Panamá lo recibieron como a un héroe nacional y se dedicó a celebrar en grande durante varios meses. En ese tiempo, el Cholo vivió, creo yo, una borrachera de felicidad y sus noches, desde luego, no tenían fin. La gente del Sugar Ray sabía que Durán andaba totalmente dedicado a la Dolce Vita, con fiestas, agasajos, alcohol y todos los excesos que podamos imaginar. Y por caso, o en consecuencia, aprovechó o apuró, para mejor decir, el combate de esquite. Leonard se abocó a prepararse, a entrenar sin descanso y el gimnasio se transformó en su hábitat permanente. Mientras tanto, Angelo Dandy, su entrenador, trazaba el plan para el desquite y además recuperar el título. Así llegó el 25 de noviembre de 1980, esta vez en el Superdome de Nueva Orleans, y ya en el ring, Leonard comenzó a desplazarse, a pelear en distancia y a lucir con una gran velocidad. Durán caminaba hacia adelante tratando de alcanzarlo y llevarlo contra las cuerdas, tal lo que había sucedido en la primera pelea, pero Leonard salía velozmente, siempre de manera elegante, con pasos laterales, pegando de contra y buscando permanentemente el centro del ring. Con el pasar de los rounds, Sugar Ray comenzó a usar, yo diría, todo su repertorio, con movimientos que dejaban permanentemente desairado al campeón panameño, burlándose de él y con gestos de provocación que comenzaron a irritar a Durán. La pelea quedó claramente definida, ¿sí? Velocidad, desplazamientos, boxeo depurado contra torpeza y mal humor. Esto era lo que se veía sobre el ring, donde además había un hombre muy rápido, muy veloz, concentrado en su plan, en su estrategia, y por si fuera poco, se burlaba de su rival, mientras había otro que apenas soportaba su impotencia. Al llegar el octavo round, Leonard llevaba claras ventajas en las tarjetas, pero su mayor crédito, sin dudas, era que Durán estaba furioso y particularmente desmoralizado debido justamente a las burlas de su retador. Fue así como en el minuto final
del round, Durán hizo un ademán despectivo con su guante derecho y manifestó gestualmente que no quería seguir. Hubo en ese momento una gran confusión, el árbitro intentó que continuaran las acciones, pero finalmente Durán eligió abandonar. Es esta la famosa pelea que se recuerda por el no más. Con gran alegría, Leonard se subió a las cuerdas en señal de victoria. En la esquina de Durán solo había desconcierto y, por supuesto, casi una tristeza, yo diría, luctuosa. Sugar Ray recuperaba de esta forma su corona y se tomaba desquite del panameño. La historia continuó y unos meses después desafió al ugandés Ayub Kalule, dueño de la faja AMB de los Super Welters, invicto en 36 combates. Leonard lo noqueó técnicamente en 9 rounds para obtener su segunda corona en divisiones diferentes. De este modo continuaba escribiendo con letras de oro justamente las páginas de su historia y los grandes retos se presentaban en la carrera de Sugar Ray. Porque simultáneamente Pipino Cuevas era arrasado en 2 asaltos por un temible aspirante, la Cobra de Detroit, Thomas Hearns, que capturaba la corona AMB Welter. De este modo, me parece todo estaba listo para unificar los cinturones de las 147 libras y el Caesars Palace de Las Vegas fue testigo de la pelea del año de 1981. Para ese entonces eran indudablemente los 2 mejores libra por libra y además militaban en la misma división. Hearns llegaba con un palmarés de 32-0 y 30 knockouts, Leonard con 31 y 21 definiciones antes del límite. Aquella noche, al cabo de 12 asaltos, Hearns iba cómodamente ganando en las tarjetas. Sin embargo, con un ojo semicerrado, Leonard salió en el 13º asalto decidido a torcer el rumbo del destino. Llevó a la Cobra de Detroit contra las cuerdas y después de varias descargas lo hizo visitar la lona cerca del final del round. El 14º, Hearns estaba verdaderamente sentido y Leonard, con el instinto de un cazador, lo llevó una vez más contra las sogas, desatando una interminable serie de combinaciones hasta que el árbitro se apiadó de Hearns y detuvo el combate. Sugar Ray Leonard se quedaba con los 2 cinturones de las 147 libras, remontaba una pelea de trámite adverso y en una emocionante pelea mostraba al mundo no solo su ya conocida esgrima pugilística, sino también su enorme corazón de campeón. A principios del 82 defendió sus coronas ante Bruce Finch con un nocaut técnico en 3 rounds y se vio obligado a retirarse del boxeo por un desprendimiento de retina. Tuvo un fugaz regreso a los cuadriláteros en 1984 cuando enfrentó a Kevin Howard. Anduvo por el suelo, pero terminó ganando por nocaut técnico en el 9º para volver a retirarse. Y sorpresivamente regresó, una vez más, para un gran desafío. Nada menos que enfrentar al campeón de los medianos, me refiero a Mervyn Hagler. Esta pelea para Leonard suponía una gran aventura por invadir una categoría que le resultaba ajena y además con 3 años fuera de los rings. Hagler estaba para ese entonces en el pináculo de su carrera, considerado un sólido campeón de los medianos y ya casi sin rivales en el horizonte porque les había ganado a todos. Tenía un récord de 62 victorias con 52 knockouts, 2 empates y 2 derrotas y la cátedra aseguraba una paliza. Contra todos los pronósticos, Leonard, que tenía 30 años, logró derrotar al que era considerado el mejor boxeador del momento, al cabo de 12 agotadores asaltos en una decisión dividida que todavía sigue generando polémica, aportándole, si ustedes quieren,
un ingrediente más a esta pelea de leyenda. La decisión fue dividida, un jurado vio ganar a Hagler 115-113, en tanto dos jueces le dieron la victoria a Leonard por 115-113 y una ridícula, me parece, tarjeta de 118-110. De esta forma, Sugar Ray Leonard anotaba su nombre como campeón en 3 divisiones diferentes. Muchos afirman que ganó Leonard, acaso otros tantos que ganó Hagler, y no falta quienes vieron un empate. Personalmente y como primera medida debo decir que es la mejor pelea que vi desde el punto de vista técnico. Me parece que si hubo un ganador y por estrecho margen, ese fue Sugar Ray Leonard. Terminó siendo una batalla tan antigua como el boxeo, un duelo de estilos, como cada vez que un boxeador de línea fina se mide a un pegador, pero que a su vez, y este es un detalle no menor, tenía una técnica depurada. Tras este combate, insisto, de leyenda, Hagler, decepcionado por la derrota, abandonó el boxeo para siempre. Leonard, a su vez, continuó peleando, realizó 5 peleas más. En un épico combate de Sugar Ray, que anduvo por el suelo, pero se sobrepuso y le terminó ganando a Donny Lalonde por nocaut técnico en el 9º, capturó las coronas supermediano y medio pesado del Consejo que estaban en juego en la misma noche en el mismo ring. A continuación empató con polémica, en fallo además dividido ante Thomas Hearns, esta vez por los títulos CMB y OMB de las 168 libras. En ese momento ya no eran los mismos. Sugar Ray anduvo por el suelo en el 3º y en el 11º, mientras Hearns lució sentido y tambaleante en el 5º y 12º. En diciembre de 1989, Leonard y Duran hicieron el bueno. Fue un combate deslucido, impropio de sus antecedentes, pero inexorablemente mostrando que el tiempo había pasado y atrás habían quedado los magníficos días de gloria. Ganó Sugar Ray, unánime en 12 vueltas, que anunció un nuevo retiro de la actividad. Pero volvió 2 años después, esta vez para enfrentar al campeón 154, Terry Norris, que la verdad se apiadó de Sugar Ray para no noquearlo y le ganó por puntos en el Madison Square Garden de Nueva York. Y en 1997 se produjo el último regreso de Leonard a los 40 años de edad. El Macho Camacho lo venció por nocaut técnico en 5 vueltas, la que me parece fue una triste noche, ya que las piernas no le respondían y prácticamente se caía solo. Fue su último acto y ahí sí colgó definitivamente los guantes. Su récord quedó con 36 victorias, con 25 knockouts, 3 derrotas y un empate. Ray Sugar Leonard fue un talento lleno de imaginación, velocidad, variedad de golpes y fortaleza espiritual. Desde 1997 es miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Es, a mi juicio, el mejor boxeador de los últimos 45 años y está, a no dudarlo, en el Olimpo de los mejores de todos los tiempos. Sigue siendo el ídolo de una generación que no lo olvida y dejó para siempre su huella indeleble en la historia grande del deporte de los puños. Ray Sugar Leonard. Se me ocurre, amigos, fue lindo recordarlo por sus noches más gloriosas, esas noches mágicas de boxeo, cuando fue protagonista de grandísimas y esperadas peleas que quedaron para siempre en la memoria de los aficionados. Bien, amigas, amigos, de esta manera llegamos al final de esta entrega. Esperemos que les haya gustado. Suscríbanse, ¿sí? Gracias totales a quienes ya nos acompañan. Dejen un like, pulgar para arriba, dennos un me gusta que con eso nos ayudan
a posicionarnos mejor y hace que más personas conozcan nuestro trabajo. Nada más, muchas gracias y los esperamos la próxima, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.